Bienvenidos a Lecciones de Vuelo. Esta es la primera edición. Estamos estrenando este espacio, esta conversación que tiene la inspiración en el Capi Lascano, que probablemente algunos de quienes nos estén viendo y escuchando lo hayan conocido. Era, sí, mi papá, pero más allá de eso, un hombre muy, muy sabio que comenzó su vida prácticamente de cero en el sentido de venir de una familia de escasos recursos, sin posibilidades, y él fue construyendo hasta lograr su sueño de ser piloto. Fue mecánico de aviación, hizo muchísimas cosas, creció con su palomilla en la Santa María la Ribera. Lo cuento ahorita porque es nuestro primer episodio para contextualizar y pues va, por supuesto, en honor a él, porque cada una de las cosas que nos enseñó la enmarcaba con una frase. Y hoy vamos a hablar de el único límite eres tú misma, el único límite eres tú mismo. Y para estrenar, para arrancar, para el remojo, qué mejor que tener aquí a una persona que además de ser alguien a quien yo aprecio y quiero muchísimo, es un gran ejemplo de cómo lograr lo que sueñas, porque no hay límites. El único límite es lo que tú te plantees lograr. Y tenemos con nosotros a Alfredo Romo, Alf, para los cuates. Para los cuates. Alfredo Romo, un gran locutor mexicano que está en diferentes medios de comunicación, principalmente en ASIR, y que, pues sobre todo yo lo veo, y tengo que decirlo, lo veo y me traslado a, voy a revelar un poco de nuestra edad, por pero favor, hace 25 años. Alfredo fue la primera persona que me acercó al mundo de la radio en aquel entonces y me inspiró a ser locutora. Algo que he hecho durante décadas, 10 años en radioeducación y ahora, bueno, no puse pausa, pero ahora regresamos con esto. Y por eso, ¿no? Pensando en ese chavo que estaba en la universidad, en aquel espacio pequeñito que tú mismo habías propuesto y creado, hoy tienes más de 2 décadas de carrera y estás en un lugar y en un espacio que pocas oportunidades hay para llegar ahí y tú te lo has ganado. Entonces, Alf, bienvenido. Qué gusto tenerte aquí hoy. Gracias. Gracias por la invitación. Gracias. Y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias y gracias a ustedes que nos están escuchando y que sea la primera de muchas veces que compartimos. Exacto. Por supuesto. Muchas veces y antes de que empezáramos a grabar, platicábamos, o sea, de que estamos a la expectativa de lo que ocurre alrededor y queriendo cumplir expectativas de los demás. Sí, totalmente. Y entonces esperamos a que sea el momento correcto, a que pase X, Y, Z, no, porque el otro tiene que hacer algo. Y hablábamos incluso de la definición de éxito, ¿no? Que para nosotros, y eso es lo que Lecciones de Vuelo promueve, el éxito es hacer lo que tú sueñas, lo que tú quieres. Aquí no hay metas grandes, chicas, son tus metas, son tus sueños. Sí. En este sentido, hablando del yo, ¿cómo entra esta responsabilidad? Y quiero contar la historia de que en el TEC de Monterrey, donde estudiamos hace algunos ayeres, no había estación de radio. No. Cuando tú estabas estudiando, lo propusiste y te moviste y lograste que la universidad pusiera, y fue una de las primeras estaciones de radio universitarias en México. De escuelas privadas. De escuelas privadas. Sí. Entonces tú lo creaste y bueno, te dieron poquitos recursos, era una cabina, como les digo, estábamos allí apretaditos y demás, sí. Y fuiste creciendo hasta que ya, ¿no? Trabajaste ahí, pero luego volaste. ¿Cómo te motivas o cómo te motivabas desde ese momento? O sea, ¿cómo sabías que no tenías que esperar algo de afuera, sino que nacía de ti y que no tenías que estar sujeto a decisiones o a circunstancias, sino que tú lo podrías crear? Fíjate que, o sea, una manera de verlo es, afortunadamente y gracias, como tú lo ves, como decir, bueno, cómo tú te dedicaste y todo. Pero en ese momento, honestamente, yo no pensaba que fuera así. O sea, yo no decía como que voy a crear una radio. No. Empezamos con la Asociación de Comunicación de ADECO, así se llamaba, un grupo de amigos, de compañeros, de colegas, ¿no? Y después éramos tantos, afortunadamente, que hicimos grupos. Entonces, algunos se dedicaba a televisión, otro a cine, otro a cuestiones impresas, radio, etcétera. Y entonces los que éramos el núcleo de radio, entre ellos Danilo y yo, empezamos a generar eventos y decíamos, vamos a hacer la semana de la radio. Y entonces venían locutores, desde locutores, productores, ingenieros, para que para que entendiéramos qué onda con la radio en cuestiones básicas, ¿no? Y de ahí empezó como conocer gente. Me estoy acordando de muchas cosas. Conocer gente, como empezar a ver de qué se trata la radio, etcétera. Y se había hecho un esfuerzo anterior en donde habían hecho con el aniversario del campus número 20, creo que era, si no mal recuerdo. Se llamaba 20 Radio 20, la radio que transmitió por un día o por una semana, no me acuerdo. Sacamos bocinas a la explanada y de una manera muy básica, con un cable, lo hicimos. Y después nos dimos cuenta que sería lindo tener una radio. Entonces hicimos una propuesta
escrita, muy bien detallada, que revisaron profesores y después pasamos a la gente más arriba, ¿no? Del campus a la dirección. Y en realidad, creo yo que en el momento dijeron, qué bonito, te hablamos, ¿no? Está Clásico. padre, ¿No? está bonita yo te tu aviso, idea, sí, ¿no? chido por ti. Y después sucedió algo en donde tengo que mencionar nuevamente al ingeniero Arbizu, porque él fue el que a mí me mandó llamar un día. Es el jefe que más te ha marcado, por lo que veo. Me ha marcado, sí, definitivamente me ha marcado. Entonces, Juanito me mandó llamar, el ingeniero en aquel entonces, me mandó llamar, me dijo, oye, ¿tú eres Alfredo Ramos? Sí. De hecho, mandó a una de sus secretarias, ¿no? Y me dijo, el ingeniero, y yo hasta pensé que iban a regañar, y dije, pues, ¿qué hicimos, no? Ya me llamaron a la dirección. Pero bueno, fui y me dijo, tú eres el que está ahorita organizando esto. Y le dije, bueno, somos muchos, bueno, yo quiero hablar contigo. Y yo, ok. Entonces me dijo, mira. El cabecilla. Ajá, amigo, bueno, camina conmigo. Y llegamos a la prepa. Y en la prepa, cuando llegamos, me dijo, ¿qué ves? Y yo, pues una cafetería. ¿Y qué más? Y yo me quedé como, no entiendo, ¿no? No hay Entonces me nada, dijo, o sea, unas exacto, paredes, unas mesas, ya está. Y me dijo, no hay nadie. Le dije, ok, sí. Quiero tener alumnos. O sea, quiero alumnos en la cafetería. Y para eso vas a ser tu radio. Yo dije, ok, Wow. pero yo sabes, no muy clavado en ese entonces, así, no, pero mire la radio, la cabina, no. Bueno, y a ver, hay que decir a la gente que nada más para que se ubiquen cómo era Alf. Alf tenía el cabello hasta largo. la cintura. Sí, sí, muy, o sea, muy largo. Era, una persona libre en todos los sentidos. Bueno, entonces. Digo, lo sigue siendo, pues, pero a lo que voy es que, o sea, para imaginarnos a este chico universitario. Sí, eso es cierto. Todos mis amigos tenemos el cabello largo. Pero bueno, el punto Todo es que así. me dijo, tu primer reto es hacer una radio en la prepa que haga inquietud en los chavos. Y entonces le dije, bueno, voy a necesitar... No. O sea, tú nada más vas a tener un micrófono. El micrófono que tenía la señora para anunciar así la torta. 33. Ese. Así, con ese vas a hacer algo. Tráete tu Discman, ¿no? O sea, un reproductor de discos portátil. Y ahí conéctate al sonido de la cafetería, ¿no? Le comenté a mis compañeros, obviamente pegamos el grito en el cielo porque queríamos la radio más bonita y más, ¿no? Claro, una estación. Claro. Y después lo pensamos y dijimos, a lo mejor va a ser el primer paso. Y eso fue. O sea, hicimos un programa empezando un semestre y los chavos ciertamente fue como que, porque repartimos flyers, va a haber una radio en la prepa y así, o sea, entonces llegaron y así como que, ¿quiénes son esos? Y empezamos Danilo y yo a platicar con ese micrófono, así de, no, mira, Metallica, este disco importantísimo, y la señora, con permiso, orden 50. Y eso, horrible. Pero generó, o sea, fue tan original, digamos, como tan crudo, que le llamó la atención a los chavos, y ahí estaban. Y entonces ya después a medio programa, pues como que decían, pues, o sea, sí, pero no pasa nada, ¿no? O sea, y entonces uno nos aventó un migajón de los bolillos que tenían para comer. Nos aventó un migajón y Danilo se lo regresó. Y al ratito ya entre las canciones estamos aventando cosas. Y entonces Juan, que había ido, me dijo, te voy a mandar por unos biombos. Y yo, sí, por favor, ¿no? Entonces nos puso unos biombos. Y ya era una radio un poquito más decente en términos de ya no nos ven y ya están escuchando como tal. Y empezaron a ir por curiosidad y un día llegó un chavo, se paró y dijo, oigan, yo quiero hablar porque ese grupo me gusta. Y yo, ok, ¿qué quieres decir? No, pues que fue formado así. Qué padre, ¿no? Terminamos y él dijo, yo quiero un programa, ¿lo puedo hacer después de ustedes? Sí. Y le dejamos el micrófono, él hizo su programa y después se fue tomando forma. Y cuando acabó después el semestre, el ingeniero Arbizu llamó y nos dijo, ahora sí pueden tener su radio. O sea, ¿qué quieren? Y entonces hicimos una lista así de, bueno, nos gustaría, así, así. Y entonces, en aula 5, desmantelaron unos baños de hombres y de mujeres, rompieron la pared que los dividía y ahí empezó Frecuencia SEM, de Campus Estado de México. Y nombrar la estación fue difícil y tratar de organizarnos fue difícil. Pero lo más difícil para mí, supongo para Danilo, era queríamos hacer radio, pero al organizarla teníamos que dedicarnos también a eso, a organizarla. Pero queríamos hacer radio. Entonces yo quería un programa, no quería estar organizando gente. Que eso pasa en muchísimas cosas en Exacto. la vida. O sea, que tú dices, oye, yo quiero hacer esto, pero atrás de ello hay un gran trabajo y cosas que a lo mejor no te apasionan, pero para llegar a eso las tienes que hacer. Entonces hicimos igual unos flyers y hicimos como pósters pequeños en el campus y decía, va a haber una radio, quien quiere formar parte, así es. Y todo con nuestro sello y puras bobadas, y no de una manera muy básica y muy desenfadada. Y para nuestra sorpresa cayeron, no sé, como 80 personas a esa reunión. Era un salón y estaba repleto. O sea, no cabían, entonces hay que cambiarnos, ¿no?
Y entonces, bueno, empezamos a hablar y ahí fue como el principio. Y me acuerdo perfecto que hacíamos como una lista y decía, bueno, ¿a ti qué te gustaría? Y los que querían ser de música, que era la mayoría. Y otros que traían otras propuestas. Y yo decía, bueno, ¿quién quiere hacer las noticias? Porque en una radio tiene que haber noticias, miren, así, así, así. Y nadie quería. Y yo, bueno, sí, esto y esto. Ah, no, sí. Y yo, pero las noticias. Y nadie quería. Y yo, oigan, pero las no, o sea, tenemos que hacer noticias. Claro. Y nadie quiso, nunca. Y entonces me acuerdo que dije, no, eso no puede ser. Y entonces yo dije, yo las voy a hacer. O sea, yo voy a abrir la programación en la mañana con un programa de 1 hora de noticias. Y todo, o sea, pues, chido por Qué ti, bueno que que te te vaya animaste. muy bien. Y me acuerdo que pasaba cada mañana a la biblioteca y mandé pedir una orden extra porque tenían suscripciones y una orden extra de suscripciones para la radio. Entonces yo agarraba un bonche de periódicos cada mañana y me ponía a leer. Y era muy franca porque yo sí decía, miren, en la jornada estoy viendo que esto y esto, y lo escribió Perengano, ¿no? Y acá, sobre el mismo tema... tu guión y preparar, o sea, Sí, te aventaste, lo hiciste. Sí, me aventé y decía, en el mismo tema el Excelsior dice tal cosa y el Reforma, así es. Y como que empecé a agarrar una onda que yo no tenía muy presente. Leía las noticias, me llamaban la atención, pero era cuestión de informarme y punto, ¿no? Y de repente, ahí fue como el primer acercamiento de un tema que hoy hago y que fue como que, oye, está interesante. Y me acuerdo que yo decía, ¿cómo te subes al tren de las noticias? Es muy veloz, es demasiada información, ¿sabes? Y es como, pues yo lo voy a hacer así. Y ya en la tarde tenemos un programa de Danilo y yo que se llamaba De Chile, Mole y Pozole. Y después ya organizar a esas 67 personas, que no sé si mal recuerdo, empezar a hacer como tú, atender a cada quien que quería organizar. Y entonces mi mente fue ocupada más allá de los programas por organizar una estación. Y después yo me gradué y me mandaron llamar y me dijeron, oye, ¿quieres dirigir la radio? Danilo ya estaba contratado por el Departamento de Comunicación y era profesor. Que le mandamos un saludo a Danilo. Un abrazo hasta enorme a mi España. querido Danilo, ¿no? Pero yo no. Y yo me acuerdo que decía, es que yo no quiero hacer radio aquí, yo ya me quiero ir, yo ya quiero hacer radio profesional. Y entonces cuando me ¡Qué dijeron... fuerte! Claro, o sea, y me decían, pero mira, aquí te ofrecemos. Yo, gracias, pero... Entonces me acuerdo que Juan igual me dijo, bueno, ¿y cuál es tu trabajo, güey? Y dije, no, bueno, no tengo. Entonces me dijo, bueno, vamos a hacer algo. Quédate con nosotros y cuando tengas trabajo, yo voy a ser el primero en darte las gracias. Y en ese momento dije, va, y algo me iluminó así la mente y le dije, ok, nada más, con una sola condición. Y me dijo, no estás a hacer para hacer condiciones. Me acuerdo perfecto. Entonces le dije, bueno, te quiero pedir un favor, lo que quieras. Cada persona que venga al campus a dar una conferencia tiene que darme una entrevista en Frecuencia Zen. Hecho. Y yo no me di cuenta en ese momento de lo que había hecho en términos de las posibilidades que se abrieron. Claro, es que a las universidades van cualquier Van cantidad de todos. personajes, claro, Pero desde además hay que políticos, recordar, artistas, claro, escritores, de todo. y recordar que en aquel momento, campus del TEC de Monterrey, campus Ciudad de México, era muy joven, si no es que apenas empezaba. El campus del sur, Ajá. ¿no? Y Santa Fe ni pintaba. No, apenas. O sea, la referencia al TEC de Monterrey en la Ciudad de México éramos nosotros, el campus Estado de México. Entonces, todo el mundo iba para allá. Estaba lejísimos como la madre, pero iban para allá. Saludos al lado de Guadalupe. Exacto. Y entonces ahí abrimos una oportunidad gigantesca de entrevistar gente prominente y de recibir visitas de un peso muy grande. Y eso me permitió, o nos permitió, como empezar a hacer, íbamos a hacer pininos y terminamos haciendo entrevistas de gente muy inexperta, pero con personas expertas, ¿sabes? Y yo me acuerdo mucho que de la nada un día me vino en una junta y les dije, miren, vamos a jugar a hacer radio en serio. Yo no vengo a hacer las cosas a medias. Y eso no estaba mal. Sí nos regañaba. Pero es que te voy a decir una cosa. Nos tenías que exigir. Tal vez, pero a mí lo que me preocupaba era decir, había gente de todas las carreras y ellos siento que no entendían que mi misión era hacer mi currículum, ¿sabes? O sea, yo sí quería hacer radio en mi vida. No que ellos no lo tomaran en serio, pero muchos eran ingenieros que hoy son muy prominentes, que hacen cosas verdaderamente increíbles y que hoy pueden decir, ¿qué crees de chavo? Yo hacía radio en la universidad, ¿no? Claro. Como hobby. Claro. Sí. Yo Entre no. clases. ¿No? O sea, Claro. yo sí quería hacer como una cosa muy firme y muy No era un profesional. juego, era lo en serio. Exacto. Y esa frase yo creo que fue de las primeras que me planteé así de decir, sí estamos jugando pero muy en serio. Y entonces ahí empezó también una situación en donde a mí me costó mucho trabajo empezar a desarrollar algo que se llama liderazgo y que dejaba de ser una idea o un proyecto para hacer algo que ya era
y que yo tenía que responder al TEC de Monterrey porque yo era un empleado, ¿no? Y que yo tenía que presentar, obviamente, todo un trabajo de qué queríamos hacer, cómo le íbamos a hacer, cuánto iba a costar. Un plan de trabajo. Sí, un plan de trabajo súper que en mi vida había hecho uno. Y yo Tú estaba, solo querías hacer radio. Claro, y además, digo, por si fuera poco, y a mí a lo mejor se les hace muy fácil, pero yo estaba en mi último semestre, ¿no? Y llevaba sobrecarga para poder graduarme. Entonces, o sea, materia extra. Claro, dos materias extra. Entonces, yo tenía un montón de trabajo y estaba en este proyecto, pero yo en ese momento era el hombre más feliz del mundo, obviamente, ¿no? ¿Y en qué momento das ese brinco? ¿No? Digo, está padrísima la historia de Frecuencia y cómo empezaste, y eso te ha llevado a donde estás ahora. ¿Cómo se da ese brinco en el que, a ver, muchísima gente, y no solo en la radio, sino en muchísimos ámbitos, esto es como un embudo al revés, ¿no? O el embudo tal cual, ¿no? Porque digo, mientras más vas creciendo, muchas oportunidades se reducen, pues, ¿no? En el tema de la radio, digo, y estamos hablando de hace 2 décadas, si hoy hay en la radio y los medios de comunicación en general oportunidades limitadas, hace 20 años eran todavía más porque no había plataformas en la red como hay hoy y demás, muy, ¿no? Muy básico, era ¿no? incipiente el asunto. Entonces, ¿en qué momento te lanzas al siguiente paso y cómo llegas a tener una de esas oportunidades de las pocas que hay? Y a lo mejor tú nunca pensaste que había pocas oportunidades, tú sabías a dónde querías llegar. O sea, ¿cómo aplicamos esto de que el único límite eras tú mismo para dar ese salto de la radio universitaria a trabajar en una estación de radio y en un grupo como Grupo ASIR? Yo creo que fueron muchas cosas. Yo creo que la primera fue que el TEC de Monterrey quería que Frecuencia SEM fuera una estación al aire y que tuviéramos una estación en FM. Fui así con mi trajecito, mi cabello largo, mi trajecito, mi corbata, a sentarme en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a empezar a preguntar, llevar papeles. Al momento que tuve que ir con el ingeniero Arbizu, con otros miembros del TEC de Monterrey. Para obtener la frecuencia. Para buscar la frecuencia. Y entonces empezamos a meter papeles y esto, y todo se convirtió muy en serio, porque de repente me decían, tienes que hacer una cotización de cuánto cuesta una radio. Y yo así de, oiga, no soy ni ingeniero, ¿ves? O sea, hazlo. Y entonces buscar cuánto cuesta una antena, quién la pone, peritos. Y terminé viajando para entenderlo en otras radios universitarias. Y el TEC, debo decirlo, me apoyó a manos llenas, ¿no? De repente yo estaba parado en Mexicali viendo una radio universitaria y cómo estaba parada la antena de manera que fuera solamente direccional para que la señal no se fuera a Estados Unidos y solamente fuera al lado mexicano, y entender por qué la radio direccional es más barata. Y entonces, o sea, cosas muy interesantes. Y entonces empecé a crecer en cosas también de ese tipo, ¿no? Y nos la negaron, porque el TEC de Monterrey aplicó, y siendo el alma mater, le dieron una frecuencia y pasaron 2 cosas. El espectro radiofónico en la Ciudad de México ya estaba lleno. Porque no estaba la digitalización. En primera. Necesitabas espacio entre Exacto. diferentes frecuencias y no había muchas alternativas. Y en segunda, en Monterrey había mucho espacio. Y entonces me acuerdo que me dijeron, a ver, en tu punto de vista, ¿qué necesitamos para sacarla? Y le dije, es que Monterrey ya aplicó. No, y me acuerdo que le dije, y como que me sentí un poco mal de decirlo en el momento, pero era la verdad. Entonces le dije, Ernesto Zedillo se lo dio el Politécnico Nacional porque ahí estudió. Vicente Fox se lo dio el Ibero porque ahí estudió. ¿Qué necesitamos? Y eso fue un golpe muy fuerte porque yo me sentía muy frustrado, ¿no? O sea, esa era una encomienda enorme. Y si era como, o sea, yo estoy haciendo lo que yo puedo, pero es difícil. Y lo que pasó después fue Nueva York, las Torres Gemelas. Y como yo hacía las noticias en la mañana, me acuerdo que yo venía en el microbús y con mis audífonos escuchando la radio, escuchando lo que había pasado. Y cuando llegué a Frecuencia SEM, todo el mundo decía, pues vas a hacer tu programa de noticias. Y me acuerdo que lo primero que era, me dijeron, ¿qué vas a hacer? Y yo, no conozco Nueva York, nunca he ido. O sea, yo me di cuenta de mi gran limitación de lo que estaba pasando y lo poco que yo sabía. Y entonces me acuerdo que dije, ya sé, tuve por el profesor tal, profesora tal, profesor tal. Los trajeron, hice una mesa redonda y le dije, profesores, esto, sí. ¿Qué va a pasar? ¿Por qué? Las relaciones México-Estados Unidos, políticamente, pum. Y ahí me reventó la mente. O sea, dije, traía un rush que no me podía explicar. Qué padre. Y de hacer radio, de presentar las rolas y de entrevistar grupos, que es muy lindo, dije, no, esta es la onda.
hacer noticias es la onda, el periodismo es la onda. Y me acuerdo que llegué con Juan y con Emilio, en paz, en paz descansen los dos, y les dije, quiero un curso de periodismo. Y me dijeron, búscalo. Y en la universidad virtual encontré uno con la Fundación García Márquez. Y el primer día de clases, en la pantalla, Gabriel García Márquez, dándonos la bienvenida al curso de su fundación. Segunda volada de mente, ¿no? Y entonces empecé como a tratar de entender este otro lado. Y el tercer factor, entre muchos, fue que me buscaron. Un amigo de la Ibero me llamó. Para ese entonces ya teníamos como una red de radio universitarias, porque nos encontramos en las disqueras, en las entrevistas. Hicimos un frente común que fue lindísimo y les mando un abrazo a todos mis amigos de aquel entonces, ¿no? Y me dijeron, Alf, te llamaron de una estación. Ya les dije que no eres de aquí, güey. Ya les di tu teléfono. Y yo, muchas gracias. Entonces me habló una chava y me dijo, Alf, te está buscando Sofía Sánchez Navarro para platicar contigo. ¿La conoces? Y yo, sí, claro. Me pasó Sofía Sánchez Navarro de Digital 99 y me entrevistó y me dijo, ¿quieres participar para ser locutor? Estamos viendo posibilidades de ser locutores. Y le dije, sí. Y yo no tenía ese corte. No, a ver, Digital 99 muy, no era el perfil claro, que manejabas hasta ese momento. Pero entonces en el momento dije, venga, ¿no? A ver qué pasa. Y quedé en las finales, pero no quedé. Y me acuerdo que cuando recibí la noticia que se había quedado otro chavo, y que bueno, sí dije, en mi mundo era, nadie va a venir a buscarme. O sea, ¿sabes? Sí pasó una vez, pero que pasen dos, no sé. Y entonces fui a hablar con mis jefes y les dije, ¿sabes qué? Yo ya tengo que hacer ahora sí mi carrera. Entonces me dijeron, Alf, quédate y cuando encuentres donde yo, no, y me desesperé. Y renuncié. Y me pasé 1 año, 3 meses sin trabajo, en una depresión muy cañona. Wow. Pero buscando salir adelante y buscando mi misión. Entonces yo tocaba puertas de empresas pequeñas y medianas y les decía, te voy a grabar tu conmutador del teléfono, págame. Muchos decían, no. Y otros decían, qué linda voz, ok, ¿no? Y entonces era como, ¿sabes? Empezar a buscar ese espacio y empezar a buscar. Y entonces yo llegaba y tocaba puertas de las radios y me decían, qué bonito. Y yo, mira, este es mi currículum. Y había que decía, qué bonito currículum, yo te hablo. Había quien ni me recibía y había quien me decía, no sé quién eres, no me importa. Fue muy difícil, muy difícil. Y Rodolfo Ansaldúa, a quien le mando un abrazo. También, saludos. Ya había entrado al grupo ASIR, a Deportes. Deportes, sí. Y él me dijo, están buscando un productor de béisbol. Es tu perfil. Yo jugué béisbol de niño, me encanta el béisbol. Date. Y ni lo pensé, o sea, dije, sí, claro, ¿no? Y me acuerdo muy bien que me entrevistó Jorge Pietrasanta, a quien le mando otro abrazo a mi querido George. Y me acuerdo que me dijo, Alfredo, pásate. A ver. Y aparte yo iba, ya sabes, de traje, porque así te enseñan y claro, todo. Claro, que tenés que ir a las entrevistas de trabajo así. Y todos los de deportes de grupo así era como, pues, güey, ¿qué le pasa? ¿No? El licenciado. No, pues sí, bien. Entonces ya entré a la plática y Jorge me recibió muy amable y me dijo, oye, ¿qué onda? Platícame, ¿qué hacías en deportes en la radio esta universitaria? Yo me quedé callado y tuve esta disyuntiva de decirle, no, pues hacía muchas cosas en los deportes de la radio universitaria. Y yo, pero la verdad es que no, o sea, yo no hacía deportes en la radio universitaria. Entonces me quedé callado y me dijo, sí hacías deportes en la radio universitaria, ¿no? Entonces le dije, no, la verdad no. Entonces Jorge muy serio me dijo, entonces, ¿qué haces aquí? Entonces le dije, bueno, a ver, yo no hacía deportes en la radio universitaria, pero entonces me dijo, pero es que me dijeron que hacías eso. Entonces, vamos a hacer las cosas muy rápidas, ¿no? Le dije, ok, es que yo dirigí a la estación. Y me dice, o sea, tú eras como el jefe de la estación. Básicamente, sí. Pues me hubieras dicho. Y yo, bueno, es que yo no sabía, ¿no? Me voy a llegar, hola, soy el jefe, ¿no? Bueno, ¿cuándo puedes empezar? Y yo, mañana. Dijo, no, o sea, me dijo, mañana es 1 de mayo, no puedes empezar mañana. Y yo, ¿por qué? Pues es día del trabajo. Y le dije, pues por eso, por favor, dame trabajo, ¿no? Y le dio mucha risa y me dijo, ok. Y empecé el otro día. Y ahí empezó una carrera en Grupo ASIR, en donde, claro, yo me dediqué a hacer mis producciones y a hacer el béisbol, pero desde que entré al Grupo ASIR, o sea, yo dije, quiero entrar a noticias.
en algún momento tengo que entrar a noticias, tengo que hacerlo. Y entonces fue una carrera muy larga, a veces tediosa, a veces desesperante para mí, no por ellos, ¿no? Sino Sí, porque entender tú ya los querías ritmos, hacer claro. eso. O sea, uno quiere llegar Exacto. a un lugar y quieres que sea tu velocidad. Claro. Pero la vida, Claro. todo lleva a otra pauta. Y a mí me sirvió a la larga ese año que no tuve trabajo para calmarme, para ubicarme, ¿no? Para entenderme. Porque una parte fue Frecuencia SEM, que es el amor de mis amores, y otra cosa es prepárate para lo que viene. Sí. Siento que fue esa pausa de decir, ¿quieres? Ok, vamos a ver, nada más. Prepárate. Y entonces fue como esta parte de entrar a grupos y me acuerdo que yo quería todo. O sea, yo saludaba a todos sin era como, ¿qué onda? ¿Tú cómo te llamas? ¿Tú qué haces? Y sientes así, güey, cállate, estoy trabajando. ¿En qué trabajas? ¿Qué haces? ¿No? ¿Y esto cómo funciona? ¿Por qué? ¿No? Yo era como, denme la radio, toda, ahorita. Toda la radio ahorita, ¿no? Devorar. Claro. Pero todo el mundo era como, güey, siéntate, vete allá, vete a deportes, cálmate. Y yo, no. Era muy inquieto. Pero me di cuenta que a la gente la inquietud no le venía bien. Mi inquietud no le venía bien. No porque estuviera mal, sino porque sí era así como, ¿no? Demasiado. Por todo, ajá. Sí era como, ok. Y entonces, también como te van revelando tu mente un poco, es como, uno, cálmate, dos, observa. Segunda lección es, no hables. Escucha, observa. ¿Por qué las cosas son como son y no como tú esperabas o como tú quieres que sean? Entonces, cuando daba ciertas ideas, decir, oigan, ¿por qué no hacemos esto? Miren, no sé, ya lo hicimos hace tanto, ¿no? Oye, entonces también te das cuenta que tus grandes ideas ya, güey, son... Alguien ¿no? más se le habían ocurrido. Alguien ya las hizo, claro. Ya intentamos, no va por ahí, ¿no? Esta sí, y pum. Y de repente me vienen algunas reflexiones de cómo, sí, claro que hay un poco de suerte, de fortuna, pero otra también es lo que tú trabajas para que eso suceda. Lo que tú te ganas. Sí, ¿no? Pero también hay que estar preparado para eso. Yo soy muy creyente. Y entonces de repente cuando yo rezaba decía, mira, a mí más bien, yo no te pido, yo te quiero dar. ¿Qué puedo hacer? O sea, quiero que mi vida sí sea una aventura y quiero hacerla de la mejor manera. Y esas cosas lindas sí pasan. Y de repente me acuerdo que Jorge Pietrasanta me dijo, te voy a dar un día porque estás haciendo un gran trabajo. Y yo, George, gracias. Todavía no cumplí un año, ¿no? Y era un día feriado, no me acuerdo cuál era. Pero tómate el día. Y entonces, al otro día feriado me habla George y me dice, Romo, ¿qué crees? Y yo, tengo que ir, sí. Me dijo, nada más ve rápido, es que acuérdate el enlace, creo que era Jalisco, el enlace en Jalisco. Y yo, ok, ve, hazlo y ya te regresas a tu casa. Y yo, ok. Y yo con este amor llegaba todo contento, ¿no? Y, ¿qué onda ya? Hice el enlace y cuando voy saliendo, venía una de las personas que dirigen noticias y venía con otra persona que era productora. Y entonces yo, con mi felicidad, decía, ¿qué onda? ¿Cómo están? ¿No? Y me decía, la chava que producía me dijo, como que me vio un poco mal y se hizo a un lado y no me saludó. Y entonces la otra chava me dijo, no la tomes a mal, se siente muy mal, está enferma. Entonces la voy a acompañar a la parte médica. A ver, ok. Seguí avanzando y cuando sigo avanzando volteé y me dice, oye, Romo, ¿sabes producir noticias? Y yo, claro. No. Hay que decir que sí. Hay que decir que sí. Me dijo, oye, ahorita platico contigo. Entonces acompañé a esta señorita y cuando regreso me dice, oye, necesitamos que alguien la supla. ¿La quieres suplir? Y yo, sí, claro. Ok, vente. Alfredo Romo, Leonardo Kurchenko, Alfredo Romo. Y yo, señor Kurchenko, mucho gusto. Sí, no sé qué. Y me dijo, él lo va a producir. Y yo, Y luego Kurchenko nos dijo, ok. Se metió a cabina y yo nunca había producido noticias, no conocía a nadie en noticias, ¿sabes? Pero hice lo mejor que pude. Y ya había producido deportes, que obviamente fue mi parte medular. Y entonces salió el programa y una hora después que terminé ya andaba por ahí y me dijeron, muy bien, ok.
¿quieres hacerlo mañana? Y dije, sí, claro. Y entonces le dije, oye, pero yo en deportes. Me dijo, no te preocupes, yo me encargo. Y cuando llegué el otro día bien contento, así de, estoy en donde quiero estar, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Me dicen, no, ya no lo vas a hacer. Y yo, ¿por qué? Y me dijo, porque no se puede. Hay gente que quiere hacerlo y ellos están antes que tú. Estaban en la fila. Están en la fila. Entonces, perdón. Dije, ok, ¿qué hago, no? Pues está bien. Pero pasó algo muy cañón, porque el programa de deportes que yo producía se acabó, se salió el conductor y la temporada de béisbol se acabó. Los Diablos Rojos ganaron 2003, pero se acabó. Y entonces yo entré en una especie de, no pánico, pero una preocupación muy fuerte, porque dije... ¿Qué sigue? Que sigue, pero además, ¿qué hago para que no me corran, no? O sea, o cuál va a ser mi siguiente trabajo. Y entonces me puse a hacer como cuestiones creativas para deportes, hacer nuevos promocionales y algunas otras cosas. Y de repente me mandaron llamar de noticias. Y me dijeron, Alfredo, tengo entendido que te gustó, te interesó. Y yo, sí. Y me dijeron, ¿quieres trabajar en noticias? Dije, por supuesto que sí. Y entonces George fue tan amable como de cederme a noticias. Y llegué a noticias. Y entonces llegó un reto gigantesco porque... Claro, yo quería estar donde quería estar, pero iba a ser productor de noticias, el programa de las 5 de la mañana, entonces yo me tenía que levantar a las 3 para llegar a las 4, empezar el programa a las 5 y después producir otro a las 10 de la mañana. Y yo salía más o menos, teóricamente, como a la 1, 2 de la tarde. Y ahí empezó un camino hermosísimo de aprendizaje, de mucha entrega, pero también de mucha humildad. Gracias por haber viajado con nosotros. Deseamos que hayas disfrutado este trayecto. Te esperamos en el siguiente destino para seguir aprendiendo nuevas lecciones de vuelo.